Muy buenas. Hoy veremos la cuarta parte de los conceptos básicos de programación, en los cuales hablaremos de las interfaces gráficas de usuario. Las interfaces gráficas de usuario también se conocen como GUI, por sus siglas en inglés, Graphic User Interface, y son entornos visuales compuestos por imágenes y objetos que permiten a un usuario interactuar con una máquina u ordenador. La principal función de esta GUI es simplificar la comunicación entre el usuario y el ordenador, decir, hacer las cosas más fáciles. Hoy en día, estas GUI han reemplazado casi por completo lo que se usaba anteriormente, que eran unas líneas de comando muy parecidas al símbolos del sistema que hemos usado en la parte práctica, que requieren un mucho mayor conocimiento por parte del usuario para poderles dar uso. Digamos, las GUI son bastante intuitivas y fáciles de usar. Y gracias a estas GUI, hoy en día casi cualquier persona puede usar un ordenador sin apenas conocimientos del mismo. En esta GUI, los comandos que escribíamos antes en las líneas de comando han sido reemplazadas por acciones que se asocian a estos elementos visuales que se muestran en pantallas, como los iconos o los botones o los menús, etcétera. Es fundamental al día de hoy tener una GUI atractiva y fácil de usar, intuitiva, porque esto hace que un sistema sea usado o no, determina muchísimo el futuro de cualquier sistema que se desarrolle. Eh, con la GUI también se introdujo un elemento que era una novedad en su momento, que era el mouse o ratón, y hoy en día ya comienza a ser reemplazado en parte de los dispositivos por pantallas táctiles que cumplen la misma función que el mouse o ratón. Algunos elementos de la GUI pues son, como mencionamos hace un momento, los botones, barras de desplazamiento, las ventanas, las pestañas, los menús, los campos de texto, las listas, elementos de selección, etcétera. Eh, ¿Qué características debe tener una buena interfaz gráfica de usuario? Para empezar, tiene que ser sencilla de comprender y de usar. Su funcionamiento tiene que ser fácil de recordar. También en las GUI más modernas, normalmente ya se intenta predecir las acciones más comunes que hace el usuario para facilitarle la vida. Luego, una de las cosas es que la información que se presente esté organizada muy bien y de manera lógica. Otra cosa que es importante es que sea rápida, intuitiva y que cualquier operación que se haga pueda ser revertida. Otra cosa importante es que la interfaz debe expresar siempre claramente en qué estado se encuentra el sistema y las operaciones que está ejecutando. Y tiene que tener elementos de ayuda. Y por último, tiene que tener una buena navegabilidad y usabilidad. ¿Qué ventajas tienen las GUI? Bueno, para empezar, que son fáciles y simples de usar. Luego, pues su diseño y es visualmente atractivo, o sea, son bonitas, son agradables de usar. Luego, pues la ventaja más grande que tiene es que acerca la tecnología a las personas sin tener demasiados conocimientos de informática. Facilita la navegación cuando se están ejecutando muchas aplicaciones al mismo tiempo. Como son bastante intuitivas, los tiempos de formación de nuevos usuarios en el uso de algunas aplicaciones son bastante rápidos. Cosa muy distinta sería cuando se tenía que adiestrar usuarios en el uso de líneas de comando. Y luego, por último, la presentación de los datos es bastante más comprensible para los usuarios. ¿Qué desventajas tiene? Bueno, la primera es que son menos flexibles, como todos son comandos predeterminados, pues no solo se pueden usar las operaciones existentes. Es bastante complicado hacer algo que se salga de la norma, digamos.
Lo segundo es que normalmente requieren muchos más recursos de hardware para que se ejecuten correctamente. Luego, pues asociado a lo mismo, también son más lentas de ejecutar que las líneas de comando. Y la desventaja tal vez más fuerte que tienen es que el desarrollo de estas aplicaciones con una buena interfaz gráfica pues toma muchísimo más tiempo y esfuerzo que una aplicación con una interfaz más sencilla. Bueno, pasemos a explicar ahora cuáles son los principales elementos de esta GUI, aunque luego en la parte práctica los veremos cada uno. Eh, Uno de los elementos es las barras de desplazamiento, que pueden ser horizontal o vertical. Esto permite desplazar en la pantalla para presentar un contenido que pueda ser más grande que el área donde está inserto ese contenido. Las barras de estado pues permiten mostrar en el estado de una ventana en particular en todo momento. Normalmente está en la parte de abajo de las ventanas. La barra de herramientas, pues como hemos visto, por ejemplo, en aplicaciones como Word o Excel, pues es un grupo de iconos a los cuales se le asocian acciones rápidas y que permiten pues la ejecución de las mismas. Las barras de progreso, este es un elemento que muchas veces lo vemos cuando se está instalando una aplicación y muestra el progreso de cómo va la instalación o cuando estamos, por ejemplo, formateando un disco o cualquier operación que pueda tomar cierto tiempo. Entonces, pues mantiene informado al usuario del progreso de la tarea. Luego, los botones de acción, pues, que son botones que tienen asociada alguna función y se ejecutan cuando se hace clic sobre el mismo. Están los radio button o botones de opción. Este es un conjunto de botones de los cuales solo se puede escoger uno. O sea, es una forma de forzar la selección de un elemento. Las casillas de verificación son parecidas a los radio button, pero en este caso muestra un conjunto de opciones de las cuales se pueden seleccionar varias, una o varias, o ninguna. Luego, los cuadros de diálogos, que son una ventana especial que tiene como finalidad mostrarle información al usuario o forzarlo a dar alguna respuesta. Los cuadros de texto pues permiten mostrar un texto en algún lugar de una ventana. Un icono pues es un pictograma que representa objetos y que usualmente tiene asociada una acción. Una lista pues es una lista de elementos que se muestra al usuario y que puede ser de selección simple o múltiple. Las listas desplegables, también conocidas como combo box, son unas listas que se pueden desplegar y permiten la selección de un único valor. A estas listas combo box también se le pueden agregar elementos dinámicamente. Permiten la escritura en el combo si se programa de esa manera. Eh, el menú de opciones desplegables, pues es los menús que se usan hoy en día en casi cualquier aplicación, que permiten desplegar una serie de opciones al usuario y cada opción pues tiene una acción asociada. El menú contextual es un menú que se despliega haciendo uso del mouse, del botón derecho del mouse, en el lugar donde esté el puntero del ratón en un momento dado y también permite ejecutar acciones rápidas. Las pestañas o tabs, pues el ejemplo más notorio que tenemos es el Excel, que permite tener varias páginas dentro de una misma aplicación y cambiar de forma rápida entre cada página. El spinner es un pequeño control que permite ajustar un valor entero de un campo, dando hacia arriba y hacia abajo. Normalmente puedes mover de uno en uno, pero bueno, depende de la aplicación, puede ser de 5 en 5, de 10 en 10, etcétera. El tooltip es una ayuda que se despliega cuando se pasa el cursor encima de algún elemento de la aplicación. La ventana, pues, es un componente que normalmente se usa para agrupar otros componentes dentro de sí y estos componentes normalmente están asociados entre sí. Normalmente pues tiene un título y puede tener botones para maximizar, minimizar, restaurar o cerrar. Y el campo de texto permite al usuario pues ingresar información al sistema, textos o números. Además de esto, pues existen muchísimos otros elementos, pero bueno, estos son los más importantes. Y hasta acá hablaremos de esto por hoy. Les habló Rafa.
No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.